En este primer video vamos a trabajar la parte general de ArcView. Para eso primero vamos a analizar los datos con los que vamos a trabajar. Todos tienen su carpeta de datos y lo primero que hay que recordar es que para cada tipo de capa vamos a tener tres archivos básicos. Un archivo que es el SHP, el SHX y el DBF. Estos otros no son necesarios en este momento. Los importantes siempre van a ser los DBF, SHX y SHP. Cualquier capa que quieran abrir necesita obligatoriamente estos tres archivos para trabajar, ya que unos corresponden a la base de datos gráfica, otros a la base de datos no gráfica, que será lo que veamos en adelante. Para llegar a ArcView, pues basta llegar a la carpeta de ArcView. En esta otra de ArcView hay unos documentos de estudio, algunas guías. El ArcView está en la carpeta ESRI, AVGIS y ArcView. Hay dos carpetas que es conveniente no borrarles ni quitarles. De hecho, pues a ninguna les recomiendo que la estén molestando, que le hagan nada, pero especialmente esta de X32 y la de Win32, que es como la parte fuerte del programa. El software lo abrimos en la carpeta Win32 en este icono de ArcView. Inicialmente nos aparece esta pantalla donde nos dice que qué vamos a hacer. De momento vamos a trabajar con una nueva vista. Le damos OK. Nos pregunta inmediatamente que si queremos adicionar datos. Voy a decirle que no, para primero ver cómo llamamos las vistas y las partes del software. Voy a mover el ArcView a la ventana y ya comenzamos a ver que nos va a permitir trabajar en varias ventanas de manera simultánea. ¿Cuáles son las ventanas? Pues tenemos la ventana de proyecto donde aparecen las vistas, las tablas, gráficas, plantillas y algunos scripts. La parte de los mapas, la parte gráfica va a trabajarse aquí en esta opción de vistas. La parte de las bases de datos aquí en las tablas. Que necesitamos tener presente que dependiendo donde estemos, los menús, todo lo que es la barra de herramientas y demás utilidades van a ser cambiantes dependiendo de lo que yo tenga cargado. En este caso tengo, por ejemplo, una vista activa y me sale estas opciones, aunque inactivas porque no tenemos datos, pero si yo me cambio, por ejemplo, le doy clic a la ventana de proyecto, inmediatamente ese menú me cambia. Lo mismo va a pasar si me paso a otro tipo de datos. Los menús son variables dependiendo del tipo de información que estemos visualizando. Para llamar una capa, lo que hay que tener presente es que se necesitan lo que les estaba mostrando ahora, los tres archivos SHP, SHX y el DBF. Eso es lo que necesita el SIG vectorial. Después se trabajará con SIG en formato raster. ArcView también permite este tipo de trabajo. Para llamar la capa basta darle clic en este símbolo más, adicionar tema. Aquí lo que habíamos hablado que son las capas de información, aquí lo llaman temas. Le damos clic en tema y hay que tener presente en qué carpeta está, en qué disco duro. Aquí sigue estando en el disco D, en la carpeta SIG, doble clic, en la carpeta datos prácticas y seleccionamos la carpeta a la que queremos ingresar. En este caso voy a seleccionar la capa uso suelo, SHP. Puedo darle doble clic o seleccionarlo con un clic y OK. Cualquiera de las dos opciones funciona. Siempre van a darse cuenta que cuando se llama una capa no necesariamente está activa de manera inmediata. Para visualizar la información es necesario dar clic en esta casilla para poder ver los datos. A esto es a lo que se refiere la base de datos gráfica. Estamos viendo el mapa. Sobre este mapa podemos traer más capas, más temas. De la misma manera,
adicionamos tema, selecciono por ejemplo ríos, puedo darle doble clic en ríos, aquí ya está ríos, lo activo y ya lo podemos visualizar. Si quiero otra capa de información, nuevamente clic en adicionar tema y voy dando clic donde queramos. En este caso voy a llamar aeropuertos. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí me aparece un símbolo de un asterisco verde, lo podemos marcar y no va a ser muy visible porque si se dan cuenta, pues aquí he llamado de manera intencional los tres objetos básicos con los que estamos representando nuestros modelos. Tenemos en el caso de uso suelo este símbolo cuadradito que me representa que la capa son polígonos y los polígonos pues obviamente pueden tener un color sólido de relleno que puede ser cambiado, que eso lo veremos en otro video. Esta capa de ríos obviamente lo estamos viendo como líneas y la capa de aeropuertos que me lo está indicando como un punto. Esos son los tres tipos de objetos que vamos a estar viendo siempre. Cualquier modelo que hagamos va a estar representado por capa de puntos, ríos o polígonos. Puntos, líneas, polígonos. La cuestión es que no se pueden mezclar entre sí en términos de que en una misma capa hayan de los tres objetos. Es decir, si es una capa de líneas, solamente podemos colocar líneas y específicamente el tipo de datos que queramos. En este caso ríos, pues solamente ríos. No vamos a poner los ríos y también ahí vamos a colocar vías, que también se representan como líneas, ni por ejemplo fallas geológicas. Solamente del tipo de información que me indique la capa. No puedo estar mezclando una capa de puntos con una capa de líneas en la misma capa. Siempre se trabajan las capas por separado y se llaman aquí como capas o como temas, tantas como queramos, pero la recomendación es no abrir más de las que de verdad necesitan, porque tiene la cuestión que el computador se va poniendo lento si no tiene suficiente memoria. Cada capa que se llame va ocupando un espacio de memoria y no es conveniente pues saturar la memoria de la máquina, porque aquí hasta ahora estamos llamando las capas para comenzar a hacer los modelos. El procesamiento posterior pues va a requerir más memoria. Entonces la recomendación es vayan llamando capas en la medida en que quieran. Voy a llamar por ejemplo centros urbanos, ahí los tenemos, y voy a aprovechar para hacer algunos ejemplos a modo del trabajo con zoom. Tenemos este zoom in, yo puedo darle clic y va haciendo zoom hasta que puede llegar a límites tan exagerados como esto. Para devolvernos tenemos estas otras opciones, en este caso un zoom extendido que me hace un zoom a un área que cobija todas las capas disponibles. Volvemos ahí. Si yo quisiera, por ejemplo, hacerle un zoom solamente a la zona donde hay centros urbanos, si se dan cuenta aquí en este caso tengo activa la capa ríos, lo sé porque está seleccionada como si fuera un botón, marco centros urbanos para que quede activa y le doy clic al siguiente botón que es zoom al tema activo. El tema activo en este caso es centros urbanos, le doy clic y hace zoom únicamente a la zona donde hay centros urbanos. Si quisiera donde hay aeropuertos, pues tengo que seleccionar aeropuertos y zoom aquí. O zoom a todos los objetos, o puedo con este zoom también aprovechar y hacer una ventana sin soltar el mouse y hacer un zoom que, si se dan cuenta, por el hecho de ser vectorial no está perdiendo calidad. Podemos seguir viendo los objetos en una magnitud un zoom bastante potente sin necesidad de que se pierda la calidad, que es el problema que tenemos con los raster, que en algún momento se pixela y pues ya no tenemos calidad. Entonces esa es una de las ventajas de los SIG vectoriales, que podemos manejar niveles de zoom bastante grandes. Bueno, de momento dejo así este video y seguimos en el otro.